Y ha llegado el momento de revelar secretos tan increíbles que han permanecido ocultos durante décadas. En esta ocasión les mostraremos aquellos secretos que tomaron años en ser descubiertos, de videojuegos que fueron lanzados en el Nintendo 64. Este año esta gran consola de Nintendo cumple sus 25 años, por lo que lo celebramos repasando 8 secretos de juegos del Nintendo 64, que tomaron años en ser descubiertos. Somos N Deluxe y acá damos start. Y ahora ve a disfrutar este increíble videoclip realizado por Justic, tocando el grandioso tema de Ciudad Reloj de Zelda Majora's Mask del Nintendo 64. Nosotros, Max y Lux de N Deluxe, participamos de manera estelar de este grandioso videoclip. Estamos seguros que te encantará. Si alguna vez te imaginaste a N Deluxe enfrentarse a la máscara de Majora en un bar, te invitamos a ver este increíble videoclip en 4K de Clock Town de Justic. Solo entra a su canal para ver el video, y si te gusta dale like y suscríbete porque se vienen increíbles videos temáticos con sus reversiones de música de videojuegos. Comenzamos con un secreto que tomó nada más y nada menos que 17 años en ser descubierto en Donkey Kong 64. Un usuario llamado Isotage compartió en Twitter en el año 2017 un secreto que permaneció oculto para todos los jugadores hasta ese momento. Lo que encontró a poco más de 17 años del lanzamiento del juego dejó sorprendidos a propios y extraños. Uno de los objetivos de Donkey Kong 64 es juntar monedas arcoíris en los diferentes niveles del videojuego. Estas te añaden 5 monedas plátano a tu inventario. Se creía que existían 976 monedas arcoíris hasta ese momento, pero Isotage demostró que había más. Por increíble que suene, todos creían completar el juego con 976 monedas, pero siempre se nos pasó a todos una, dejando en claro que el juego tenía 977. Esta moneda fue encontrada mientras Isotage hacía un speedrun. Golpeó el suelo en estos arbustos y pastos del quinto nivel, bosque de hongos, y emergió esta desconocida moneda. Las monedas arcoíris se esconden en montones de tierra en todos los niveles de Donkey Kong 64. El jugador debe golpear los montículos para encontrarlas, pero nadie sabía hasta ahora que en el nivel bosque de hongos había uno de estos escondidos en la hierba. Quizás algunos se pregunten cómo es posible que nadie la haya descubierto. La razón es que estas monedas suelen estar ocultas en lugares que te llaman a ser golpeados, pero acá ese bulto para golpear se encuentra tapado por la hierba, por lo que es imposible verlo. Solo se podría haber encontrado golpeando en cada rincón o por mera buena suerte como le pasó a este jugador. Desde siempre los videojuegos se han lanzado con algunos errores, glitches o bugs en sus códigos. Ahora se pueden parchear gracias a actualizaciones, pero hace 20 años el fallo que pasaba a los controles de calidad quedaba para siempre en la versión lanzada. En el año 2020, es decir 24 años después, los fans encontraron que Super Mario 64 tuvo siempre un bug en la programación, que impedía mostrar una animación correctamente. Cuando Mario se quema, el personaje emite una especie de humo que siempre se sintió extraño por su efecto, muy pixelado y cuadrado. Se pensó que podría tratarse de una decisión de estilo, pero en realidad este no era el humo que quiso hacer Nintendo, sino otro más cartoon. El problema se encuentra en una línea de su código. El hacker Zoink Noise descubrió que modificando una línea de código se presenta correctamente la animación. El sprite de la animación correcta siempre estuvo en el cartucho. Simplemente al cambiar el código que está apareciendo en pantalla y lo cambias a este otro, en esta dirección del archivo, da como resultado el gráfico original que nunca vimos en Super Mario 64 del Nintendo 64. Este era el aspecto del humo en Super Mario 64 tal y como se recuerda. Ahora se sabe que esta textura se mostraba en el formato equivocado, resultando una maraña de píxeles negros. Puesto que el humo de los videojuegos de esa época se mostraba con píxeles negros, el error pasó inadvertido durante más de 2 décadas. Este se trató sin dudas de un error que los desarrolladores quisieron que pasara desapercibido, pero 24 años después este hacker los dejó en evidencia. Alguien se había equivocado en la codificación del juego y nadie dentro de Nintendo se dio cuenta. Uno de los secretos que tomaron años en ser descubiertos más recientemente descubierto es uno de Kirby Crystal Shards.
y que de hecho es la razón por la que estamos haciendo este video. Hace unos días se acaba de descubrir un código secreto dentro de este juego del tiernucho Kirby de lo más interesante. Kirby Crystal Chart fue lanzado en el año 2000, como uno de los últimos juegos del Nintendo 64. 21 años después desde que saliera a la venta, se ha encontrado una nueva combinación de botones en pleno 2021, que permite obtener fácilmente una partida al 100%. Así es, tal y como oyes, es un código que permite conseguir desde un principio el 100% del juego. Para hacerlo debes ir a la tercera ranura de guardado, simplemente conectando un segundo mando a una Nintendo 64, y mientras se mantiene pulsado el botón L, se pulsa el botón C arriba 2 veces. Se pulsa el botón R, se pulsa el botón C derecha, se pulsa el botón izquierdo y se pulsa Start. Y ya está. Eso sí, hay que tener en cuenta que el segundo archivo de guardado debe estar vacío, y que el tercer archivo de guardado debe tener una partida con un progreso y que debe haber conectado dos mandos en todo momento, tanto en el puerto 1 como en el 2. No obstante, no funciona en la consola virtual de Wii, ya que no contamos con la posibilidad de usar el botón C de la forma en la que se haría en el Nintendo 64. Si bien con ese código se pierde toda la gracia del juego, no deja de ser llamativo que estaba ahí oculto y que tomara más de 2 décadas en ser descubierto. Uno de los juegos más bonitos del Nintendo 64 es Yoshi's History. Este juego, protagonizado por el dinosaurio más tierno del mundo, enamoró a millones de jugadores no solo por su estilo artístico, sino que también por la enorme cantidad de secretos que se ocultan dentro de él. Yoshi's History se lanzó en el año 1997 como un juego más bien sencillo para los niños, repleto de secretos pero ninguno demasiado complejo de encontrar. O eso se creía, pues hubo un secreto que se pasó por alto incluso para los más experimentados. En el año 2019 se descubrió la existencia de un mensaje secreto, mensaje descubierto 22 años después. Para descubrirlo es necesario encontrar en cada nivel del juego unas monedas ocultas en forma de letra, que solo se pueden ver tras conseguir la fruta corazón. Un objeto especial que provoca un estado de felicidad máxima a Yoshi, y le permite tener temporalmente efectos como ser invencible y aumentar el poder de sus habilidades. Resulta que estas letras que formaban estas flores no se trataban de letras al azar. El usuario Super Mario Bros. Descubrió que al juntar las 24 letras se forma la frase "You are Yoshi's great partner", lo que en español sería "Tú eres un gran compañero de Yoshi". Sin dudas fue todo un detalle de parte de los desarrolladores guardar ese mensaje para sus jugadores, un detalle tan oculto que costó más de 2 décadas encontrarlo. The Legend of Zelda: Ocarina of Time es todo un hito en los videojuegos, siendo uno de los videojuegos más conocidos y más jugados de todos los tiempos. Eso ha llevado a que miles de jugadores busquen secretos por doquier, aún tras años de ser lanzado. Se han descubierto nuevos glitches y bugs de lo más interesantes. Incluso se hizo muy popular hace unos años la existencia de este soldado que yace en el suelo tras los callejones del mercado de Hyrule, que para muchos ese fue un secreto que no habían visto sino hasta ese momento. Pero el que nos incumbe en este video es una mecánica jugable que muy pocos conocen, o para ser más exactos, nadie podría haber notado por su propia cuenta. Es tan sutil que pasa fácilmente por alto. A lo que nos referimos es al descubrimiento del Critical Wiggle, o meneo crítico de Link. Probablemente algunos de ustedes notaron en algún momento que Link no respondía bien a las órdenes que le dabas, o hacía movimientos erráticos. En 2018, 20 años después del lanzamiento del juego, se descubrió que esto no se trataba de un error del juego o de que tú fueras un manco. Se trataba de una mecánica jugable que puso Nintendo ahí para entorpecer a Link. Cuando a Link le queda poca salud y comienza a sonar ese irritante pitido, los desarrolladores decidieron que Link se comportara un poco más torpe, como tratando de imitar que está herido y por eso no puede hacer los movimientos correctamente. Es tan sutil que es súper difícil notarlo. A ese movimiento le llamaron Critical Wiggle, y en este video de Twitch se puede ver claramente cómo funciona y le produce problemas a los jugadores cuando Link está lastimado. 23 años después de que Super Mario 64 fuese lanzado, se descubrió un easter egg que pasó desapercibido para todos hasta ese momento. Se trata de una referencia que este juego guardaba de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. El usuario de Twitter Hitei dejó a todos locos cuando reveló en junio de 2019 su descubrimiento sobre este cuadro tan extraño de Super Mario 64. Un cuadro con un cielo estrellado y unas nubes. Para muchos un simple adorno, pero para él ocultaba algo más, un mensaje.
Lo que ocultaba era sino la canción de las tormentas de Zelda Ocarina of Time. Solo vean, es el mismo patrón de los botones C con las estrellas. Quizás estén diciendo, pero Zelda Ocarina of Time salió después que Mario 64, por lo cual sería imposible que se hiciera una referencia invertida en un juego a un juego que salió 2 años después. Pero hay que recordar que ambos juegos se desarrollaron en las mismas oficinas y al mismo tiempo, por lo que no sería de extrañar que hicieran una referencia mutua. En Ocarina of Time también hay una referencia a Mario 64, por ende, en Mario 64 también la hay a Ocarina of Time, todos parejos. ¿Quién no gozó de sus buenas partidas de GoldenEye 007 en el Nintendo 64? Si ahora todos juegan Fortnite, a finales de los 90 e inicios de los 2000, el modo multijugador de GoldenEye era el rey de los disparos. A lo largo de los años se han ido descubriendo más y más secretos de este icónico videojuego. Uno de estos estuvo ahí en la mente y obsesión de muchos jugadores, sin poder saber cómo encontrarlo. En el nivel de la presa hay una isla a la distancia. Para muchos solo era un adorno, pero para otro grupo de jugadores ahí algo se ocultaba. Lamentablemente no se podía llegar por métodos legítimos. Pasados los años, unos jugadores decidieron usar el Game Shark para romper los límites del juego e ir hasta esa isla, para encontrarse con que ahí no había nada. Lo que sí se encontró y causó revuelo fue que este videojuego ocultaba en su código todo un secreto. Programadores descubrieron en 2012, es decir 15 años después, que era posible habilitar un emulador de la consola ZX Spectrum dentro de GoldenEye. Para habilitarlo hay que introducir un parche, por lo que es solo para expertos. Con este emulador se podía jugar a grandes juegos del pasado de Rareware, cuando la empresa se llamaba Ultimate Play the Games, y hacía juegos para el ZX Spectrum. Un juego tan grande como GoldenEye 007 es Perfect Dark, otra joya creada por Rareware. Este videojuego tiene varios secretos también, y no solo dentro del juego, sino que sus desarrolladores guardaron un secreto que no vinieron a revelarlo sino hasta 2015, 15 años después del lanzamiento del juego. En 2015 se publicó un video en YouTube sobre el desarrollo de Perfect Dark, revelando ahí que se iba a poder usar la Game Boy Camera en el videojuego. Una versión inédita del juego permite usar la cámara para tomar fotos de tus amigos, transferir esas imágenes al Nintendo 64 para superponerlas en los personajes del juego. Entonces podrías disparar a esos personajes. Mark Edmonds, líder del equipo de Perfect Dark, declaraba lo siguiente: eso fue algo realmente vanguardista, que nunca llegó a aparecer en el juego final desafortunadamente. Perfect Dark salió un año después tras un hecho noticioso de unos estudiantes. El pánico por los violentos videojuegos estaba en pleno apogeo. Permitir que los jóvenes fotografíen fotos de sus compañeros de clase para usarlos en un juego de disparos se sintió como algo realmente desubicado. La característica está en el juego, pero solo en algunas copias inéditas. Y ahora ve a disfrutar este increíble videoclip realizado por Jastic, tocando el grandioso tema de Ciudad Reloj de Zelda Majora's Mask del Nintendo 64. Nosotros, Max y Lux de N Deluxe, participamos de manera estelar de este videoclip. Estamos seguros que te encantará. ¿De cuál consola te gustaría ver secretos que tomaron años en ser descubiertos? No os olvides.